La sociedad espartana, frecuentemente idealizada como modelo supremo de disciplina militar y austeridad rigurosa, constituye uno de los fenómenos más intrigantes y complejos de la antigüedad clásica, desafiando interpretaciones simplistas y revelando capas de organización social y cultural. En la película 300, que por cierto es una excelente película que particularmente me gusta mucho y que destaca por su cinematografía, conocemos una historia ficticia de 300 soldados de Esparta, una ciudad-estado autónoma de la Grecia antigua que se distinguía por sus peculiaridades políticas y sociales. Los espartanos, así conocidos y celebrados a través de los siglos, eran guerreros que luchaban contra el poderoso imperio persa, valientes, fuertes y honorables, representantes de una tradición militar que se volvió legendaria. Bueno, al menos así es en la película, con su interpretación dramática y artísticamente estilizada de los eventos históricos. Pero ¿cuál es la realidad detrás del mito? ¿Los espartanos realmente existieron como nos cuentan las películas? ¿O la historia, en su complejidad y matices, nos cuenta otra realidad? ¿Y si les digo que eran conocidos como señores de la mentira, cobardes y traidores? Este video es solo un resumen introductorio. Si quieren profundizar más en el tema aquí presentado y explorar las diversas perspectivas históricas disponibles, dejaré artículos académicos confiables en la descripción de abajo. Las imágenes que verán son parcial o totalmente generadas por IA, sirviendo solo como ilustración visual para acompañar la narración y enriquecer la experiencia del espectador. Sin más preámbulos, vamos al video. Esparta, una ciudad-estado de relevancia histórica, estaba ubicada en el sureste del Peloponeso, región central de la antigua Grecia. Su fundación se remonta al período arcaico, período crucial para el desarrollo de las polis griegas, y su historia está intrínsecamente ligada a la figura casi mítica de Licurgo, un legislador semilegendario cuyas reformas revolucionarias establecieron los cimientos de la singular sociedad espartana. Estas reformas fueron tan profundas y abarcadoras que transformaron completamente la estructura social, política y cultural de la ciudad-estado. En marcado contraste con otras polis griegas de su época, Esparta se distinguía por cultivar un modo de vida caracterizado por el militarismo, que era más leyenda que verdaderamente un pueblo militar extraordinario. Este etos particular se manifestaba a través de una estructura social meticulosamente organizada que incluía un sistema de entrenamiento militar riguroso y exhaustivo, que no era diferente del entrenamiento de otros pueblos griegos. Un aspecto que, aunque fundamental para comprender la sociedad espartana, está rodeado de debates históricos e interpretaciones divergentes que serán posteriormente explorados en mayor profundidad. Durante la era clásica, Esparta no solo se estableció como una potencia militar, sino que también se convirtió en un paradigma fundamental en el desarrollo del pensamiento político griego. La organización social espartana fue diseñada para asegurar que cada aspecto de la existencia colectiva, fuera en la esfera política, social o militar, funcionara en perfecta armonía con los intereses superiores del Estado. En la cima de esta jerarquía social se encontraban los espartiatas, ciudadanos plenos que dedicaban sus vidas íntegramente al arte de la guerra y al servicio militar. En un nivel intermedio, los periecos, ciudadanos de segunda clase, eran responsables de todas las actividades comerciales y artesanales esenciales para el funcionamiento de la ciudad-estado. En la base de esta pirámide social, una extensa población de hilotas, individuos esclavos, era responsable del trabajo agrícola fundamental, que proporcionaba el sustento necesario para mantener a la clase espartana. Es importante resaltar que, contrariando las representaciones romantizadas frecuentes en la cultura popular, la sociedad espartana no estaba constituida exclusivamente por ciudadanos libres. En realidad, se practicaba la esclavitud a gran escala,
incluyendo la subyugación de poblaciones griegas vecinas. Este sistema social tripartito, caracterizado por su rigidez y complejidad, no solo consolidó el poderío militar espartano, sino que también contribuyó significativamente al mantenimiento de la estabilidad interna a través de una distribución de funciones y responsabilidades sociales. ¿Serían los espartanos realmente los guerreros extraordinarios que el imaginario popular retrata? Esta cuestión merece un análisis más profundo y matizado. Aunque los espartanos ciertamente mantenían un régimen de entrenamiento riguroso que comenzaba en la primera infancia, la realidad histórica difiere significativamente de las representaciones cinematográficas contemporáneas. El sistema educativo espartano, frecuentemente confundido con el término agoge, una denominación que, aunque histórica, no se relacionaba directamente con el entrenamiento militar como comúnmente se piensa, presentaba características bastante distintas de las narrativas popularizadas. Los documentos históricos e investigaciones académicas contemporáneas revelan que el entrenamiento de los niños espartanos se centraba principalmente en el desarrollo de la resistencia física a través de métodos relativamente simples. Por ejemplo, los jóvenes eran habituados a soportar diferentes condiciones climáticas, caminando descalzos y con vestimentas mínimas, tanto en el frío como en el calor. Contrariamente a la creencia popular, no había combates organizados entre los niños. El enfoque estaba más en la construcción de la resistencia física a través de largas caminatas y ejercicios de acondicionamiento básico. Es importante resaltar que, en términos de metodología, el entrenamiento militar espartano no se diferenciaba radicalmente del practicado por otras ciudades-estado griegas, siendo apenas más intensivo en su aplicación. Una única característica que diferenciaba el entrenamiento de algunos jóvenes espartanos era la práctica de la caza y muerte de esclavos indefensos. Algunos esclavos recibían una falsa promesa de libertad, una estrategia cruel para que pudieran ser cazados y asesinados como animales. En cuanto a la famosa reputación de nunca retroceder o rendirse en batalla, esta narrativa tiene sus orígenes más en composiciones poéticas posteriores que en registros históricos contemporáneos. Sin embargo, existe un fundamento parcial para esta leyenda. El código legal espartano establecía castigos extremadamente severos para aquellos que demostraran cobardía en combate. Un guerrero que huyera de la batalla enfrentaría consecuencias devastadoras. Se le prohibía casarse, ejercer cualquier profesión, participar en actividades sociales básicas como baños públicos o comidas comunitarias. Y además estaba sujeto a agresiones físicas por parte de cualquier ciudadano. Esta legislación draconiana frecuentemente hacía que la muerte en combate fuera una alternativa preferible a la vida de un desertor. ¿Y los espartanos eran los más letales y valientes de todos los otros pueblos griegos? La historia nos presenta evidencias que contradicen la imagen de invencibilidad espartana. En la batalla de Platea, periodo posterior a Leónidas, los registros históricos documentan un episodio notable de vacilación militar espartana. Los guerreros de Esparta, demostrando considerable aprensión, solicitaron que los atenienses asumieran la posición de confrontación directa con los persas. Una petición que los atenienses, demostrando su propia valentía, prontamente aceptaron. Los persas, percibiendo esta maniobra, persiguieron a los espartanos y los denunciaron públicamente como cobardes, según está registrado en los escritos de Heródoto. Aún más revelador es el historial de derrotas militares espartanas frente a los atenienses, que no solo consiguieron victorias significativas, sino que también capturaron guerreros espartanos como prisioneros. El golpe final a la reputación militar espartana vino con su decisión estratégica, pero moralmente cuestionable, de formar una alianza con los persas, los mismos que anteriormente habían sido retratados como los grandes enemigos de Grecia. Este acuerdo, que resultó en una victoria sobre Atenas, tuvo como consecuencia la concesión del control de las ciudades griegas de Asia Menor a los persas, demostrando cómo las consideraciones prácticas frecuentemente superaban los ideales de lealtad y honor tan celebrados en la mitología espartana.
¿Y los 300 fue real? Sí y no. Lo explicaré. Eran 300 soldados espartanos luchando en la guerra. Sin embargo, contaban con ayuda. Esparta había establecido numerosas alianzas con otras ciudades-estado griegas. La batalla de las Termópilas fue una batalla de 3 días en agosto o septiembre del 480 a.C. entre las polis griegas lideradas por el rey espartano Leónidas I y el imperio aqueménida de Jerjes I. La invasión persa fue una respuesta tardía a la Primera Guerra Médica, que terminó con la victoria de Atenas en la batalla de Maratón. El general ateniense Temístocles propuso que los aliados griegos bloquearan el avance del ejército persa en el paso de las Termópilas y el avance de la marina persa en el estrecho de Artemisio. Los griegos contuvieron el avance persa durante 7 días, incluyendo 3 días de batalla. Después de la batalla, la marina aliada en Artemisio recibió noticias de la derrota en las Termópilas y decidió retirarse a Salamina. Los persas capturaron Atenas, pero el ejército aliado los atacó y derrotó en la batalla de Salamina al final de ese año. Jerjes retiró la mayor parte de su ejército hacia Asia, dejando a Mardonio para completar la conquista de Grecia. Al año siguiente, los aliados obtuvieron una victoria decisiva en la batalla de Platea, poniendo fin a la invasión persa. La célebre batalla de las Termópilas, que se desarrolló durante 3 intensos días en agosto o septiembre del 480 a.C., fue un enfrentamiento monumental entre las polis griegas, bajo el mando del legendario rey espartano Leónidas I, y las vastas fuerzas del imperio aqueménida lideradas por el poderoso Jerjes I. Este enfrentamiento no fue un evento aislado, sino parte de un contexto histórico más amplio. Se trataba de la respuesta tardía del imperio persa a su derrota en la Primera Guerra Médica, que había culminado con la sorprendente victoria ateniense en la batalla de Maratón. La estrategia defensiva fue meticulosamente diseñada por el brillante general ateniense Temístocles, quien concibió un plan doble. Los aliados griegos debían establecer una línea de defensa para contener el avance del ejército persa en el estrecho desfiladero de las Termópilas, mientras simultáneamente bloqueaban el progreso de la marina persa en el estratégico estrecho de Artemisio. Esta táctica resultó inicialmente eficaz, con las fuerzas griegas logrando resistir el inmenso poder persa durante un notable periodo de 7 días, de los cuales 3 estuvieron marcados por intensos combates. El desenlace de la batalla, sin embargo, fue dramático. Cuando la marina aliada, posicionada en Artemisio, recibió las graves noticias de la derrota en las Termópilas, se vio forzada a retirarse estratégicamente a Salamina. Los persas, aprovechando esta ventaja, lograron capturar Atenas, pero la historia no terminaría allí. En un giro sorprendente, el ejército aliado logró reorganizarse y, en un contraataque decisivo, derrotó a las fuerzas persas en la histórica batalla de Salamina, aún en el mismo año. Ante esta significativa derrota, Jerjes optó por una retirada estratégica, llevándose consigo la mayor parte de su vasto ejército de vuelta a Asia. Sin embargo, dejó atrás a su general Mardonio, encargado de completar la anhelada conquista de Grecia. El capítulo final de esta épica narrativa se escribiría al año siguiente, cuando los aliados, en una extraordinaria demostración de fuerza y determinación, conquistaron una victoria definitiva en la batalla de Platea, poniendo fin de manera concluyente a la ambiciosa invasión persa. La guerra tebano-espartana, 378 a 362 a.C., representó una secuencia crucial de enfrentamientos militares entre las ciudades-estado de Esparta y Tebas, disputando arduamente ambas la supremacía sobre el territorio griego. Este conflicto emergió después de que Esparta hubiera conseguido una significativa victoria en la Guerra del Peloponeso contra Atenas, 431 a 404 a.C., estableciendo así una posición dominante sobre Grecia. Sin embargo, la creciente política intervencionista y las acciones autoritarias de los espartanos comenzaron a generar un profundo descontento entre sus antiguos aliados, particularmente Tebas y Corinto.
El subsiguiente conflicto, conocido como la Guerra Corintia, 395 a 387 a.C., resultó en una victoria espartana obtenida con gran dificultad, culminando en la disolución forzada de la Liga Beocia, hasta entonces liderada por Tebas. El panorama político-militar sufrió una dramática transformación en 378 a.C., cuando Tebas, bajo el brillante liderazgo de Epaminondas, inició una audaz revuelta contra la guarnición espartana que ocupaba su ciudad. Demostrando extraordinaria capacidad militar y estratégica, las fuerzas tebanas no solo consiguieron expulsar a los ocupantes, sino que también repelieron sucesivos intentos de contraataque espartano. Epaminondas, revelándose como un estratega militar excepcional, alcanzó lo que muchos consideraban imposible. En 371 a.C., en la histórica batalla de Leuctra, sus tropas lograron destruir a la hasta entonces invencible fuerza de élite del ejército espartano, marcando el fin definitivo de la hegemonía espartana e inaugurando un nuevo periodo de dominación tebana sobre Grecia. Tras la devastadora derrota en Leuctra, el conflicto se extendió a la región del Peloponeso, donde Esparta, otrora dominante, se encontraba ahora luchando desesperadamente por su propia supervivencia. El enfrentamiento decisivo ocurrió en 362 a.C., en la batalla de Mantinea, donde Tebas conquistó otra victoria significativa, aunque a un precio altísimo: la pérdida de su brillante líder Epaminondas. Esta batalla crucial precipitó el fin del conflicto, resultando en un tratado de paz integral que fue aceptado por todos los participantes, con excepción de Esparta, que se encontraba ahora completamente aislada e irreversiblemente debilitada. Es importante resaltar que el propio ascenso inicial de Esparta solo fue posible gracias al apoyo sustancial recibido de los persas, y su caída final ante el ejército tebano representó una humillación histórica para una ciudad-estado que tanto se enorgullecía de su tradición militar. Los espartanos, aunque ocasionalmente demostraban momentos de lealtad y valentía en batalla, se revelaban frecuentemente como una sociedad compleja y contradictoria a lo largo de su existencia histórica. En la mayor parte de su trayectoria, se caracterizaban por una combinación de manipulación política, prácticas engañosas, un sistema social fundamentado en la esclavitud, episodios documentados de cobardía militar y traiciones estratégicas que afectaban profundamente la propia estructura del mundo griego. Este comportamiento era particularmente notable, considerando que, aunque no constituía una nación unificada en el sentido moderno, la Grecia antigua compartía un rico tejido cultural común, con variaciones regionales que, aunque distintas, mantenían elementos fundamentales de conexión entre las diferentes ciudades-estado. La reputación de Esparta se basaba ampliamente en una construcción mítica cuidadosamente cultivada, que inspiraba temor y respeto entre los pueblos vecinos, una estrategia de disuasión que se mostró eficaz por un considerable periodo. Sin embargo, cuando se enfrentaban a la necesidad de demostrar efectivamente sus capacidades militares en el campo de batalla, los espartanos frecuentemente se revelaban no solo equiparables a los otros guerreros griegos, sino que, en diversos casos, demostraban un desempeño inferior, contradiciendo así su propia propaganda de supremacía militar.